Tú nunca caminarás solo. Eso es lo que traduce la canción de un equipo de fútbol llamado Liverpool en Inglaterra. En inglés es You'll Never Walk Alone. Tú nunca caminarás solo. Y cada vez que el equipo se reúne y está jugando ahí en su cancha, o incluso en otros lugares, cuando van ellos como público visitante, siempre le cantan esta canción a su equipo, para que su equipo sepa que su afición nunca los deja solo. Y por eso le dicen eso, tú nunca caminarás solo. Con esa declaración le dicen, donde quiera que ustedes estén, nosotros les estaremos acompañando. Nosotros vamos a estar para ustedes siempre. Nunca caminarán solo. Eso dicen ellos. Y eso mismo las personas anhelamos escuchar mientras, no jugando fútbol, sino mientras estamos jugando el juego de la vida. Nosotros anhelamos que otros nos digan, no estás solo. Estamos aquí contigo. Saber que no estamos solos, sea lo que sea que estemos enfrentando, es de gran aliento a nuestras almas. José es este joven que ha sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, lo cual todos podemos imaginarnos que sería un modo de vida bastante difícil. José no está en un modo de vida fácil, José está en modo de vida difícil. El juego de su vida está difícil. Pero él en esa situación no va a estar caminando solo. Vamos a ver lo que nos dice nuestro pasaje que nos afirma esta verdad. José, aunque estaba como un esclavo, él no estaba caminando solo porque Dios estaba con él. Vamos a Génesis 39 y leamos nuestra historia del día de hoy en Génesis. Dice así la palabra del Señor. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos, llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José, de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día, que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable.
El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Nuestra historia, hermanos, está desarrollada bajo una estructura bastante fácil de entender. Una frase o idea que se repite al inicio y al final para enfatizarnos el tema central, y explico. Al comienzo de la historia se nos dice que José está en la casa de un hombre llamado Potifar como esclavo, pero que allí en ese lugar Dios está con él. Y porque Dios está con él, lo prospera, y porque Dios está con él, pone gracia sobre él. ¿Cómo termina nuestra historia? Con José ya no en la casa de Potifar como esclavo, sino como José en la cárcel. ¿Pero qué nos dice que pasa en la cárcel? Exactamente lo mismo. Dios está con él, Dios prospera todo lo que hace José y pone gracia en José ante los ojos de los demás. Lo mismo. Esta forma de escribir cosas, esta estructura, se le conoce con un nombre técnico llamado inclusio. Es decir, la idea al principio y la idea al final es la misma, es similar, para enfatizarnos, decirnos, esto es de lo que trata la historia. Que no importa dónde José esté, el Señor está con él y lo hace prosperar, lo hace o le da de su gracia. Esto es lo que nos muestra la estructura de nuestro texto. La idea entonces de nuestro pasaje es muy fácil de ver. Dios estaba con José, cualquiera sea el lugar donde José esté. Y de aquí se desprende entonces el título de mi sermón. Dios no deja solo a su siervo. Dios nunca lo abandona. Si es su siervo, Dios está con él. La presencia de Dios no está de forma aquí dramáticamente visible, como lo vería el pueblo de Israel en el desierto, con una nube, con una columna de fuego, con el Señor abriendo el mar en dos. No es dramática. Es sutil, pero constante. Está allí. José mismo lo va a reconocer. Yo no puedo hacer esto delante de Dios. Dios está aquí. Dios está presente y eso deberíamos nosotros tenerlo presente. Sea en momentos de bienestar o de calamidad, Dios está presente. Y es eso lo que pretendo que veamos y afirmemos en esta mañana, mis hermanos. Esta es la idea central de mi sermón. Dios está con sus siervos en tiempos de prosperidad y de adversidad. En tiempos de prosperidad, Dios por supuesto está allí. Pero en tiempos de adversidad, Dios también por supuesto está allí con nosotros. Y aunque esta es una declaración a la cual todos debiéramos decir amén, yo sé que la realidad de muchos aquí en sus situaciones actuales les puede llevar a que les cueste trabajo decir, Dios está conmigo. Es posible que Dios esté conmigo. En estos momentos de inmenso dolor, ¿es verdad que Dios está conmigo? Muchos piensan o creen que Dios los ha dejado solos. El hombre de la casa, que ve la responsabilidad que tiene, que se siente que en la tarea está solo y sin fuerzas para seguir, siente que está así solo. La madre soltera que está criando a sus hijos se siente también sola y desamparada. El joven que tiene un sueño profesional pero se siente solo, pues no hay nadie que lo acompañe en su proceso. El anciano que ve su salud afectada y se pregunta si estará solo cuando su salud empeore. O el empleado o también el desempleado, que ante la situación pensional actual se pregunta por su futuro y ve un panorama de tristeza y soledad. Cuando llega viejo, probablemente esté solo. Eso es lo que muchos piensan. Eso es lo que muchos razonan. Pudiéramos decir a voz, a gran voz, a viva voz, sí, Dios está con nosotros. Pero a veces en las situaciones peculiares que vivimos, particulares que vivimos, sentimos la inmensa soledad. Y somos llamados, confrontados con esta verdad. A ustedes y todos aquí, cualquiera sea su situación, yo espero que este sermón te dé aliento para poder descansar y ser afirmado en esta gran verdad. Dios está con sus siervos en tiempos de prosperidad, pero también de adversidad. Dios está con nosotros, sus siervos. Así que veamos entonces, hermanos, empezando con el tiempo que más nos gusta a nosotros estar, el tiempo de prosperidad. ¿Cierto que sí? ¿O estoy equivocado? Veamos entonces en primer lugar que Dios está con su siervo en tiempos de prosperidad, versículos 1 al 6. Los tiempos donde todo está de maravillas, hermanos, nos gusta que sean para siempre. Son momentos donde estamos quizás en unas vacaciones con todo usted teniendo ahí para algo. Usted diría, esta es la vida que yo me merezco, ¿no? Me gustaría estar así de esta manera siempre. Me gustaría estar en ese lugar donde yo fui feliz.
Pero todos sabemos que no siempre es así. Todos sabemos que también enfrentamos situaciones difíciles, adversas. José, hermanos, ya vivía tiempos así en la casa de su padre. Recuerden que él era el hijo más querido, tenía una ropa que expresaba eso, una túnica de muchos colores, y con eso él mostraba que él era el pechiche, el consentido de su papá, y de esa manera él estaba casi que como por encima de sus demás hermanos. Gozaba de un tiempo de enorme privilegio, un tiempo de enorme prosperidad, un tiempo de gran bienestar. Pero allí de ese lugar él fue separado, pero Dios seguiría estando con él y le guió a la casa de un hombre importante y allí el Señor le bendijo. Dios estaba con José y eso también fue evidente para Potifar. Potifar se dio cuenta que todo lo que ponía en la mano de José, todo eso prosperaba. Todo lo que José hacía, lo hacía bien. Y Dios, todo lo que tocaba su mano, hacía que prosperara, que floreciera, que fuera bendecido. De esa manera fue que Dios puso gracia, puso gracia en José ante los ojos de su amo. Y se convirtió en el mayordomo principal de toda esa casa. De manera que por encima de José solamente estaba su amo y evidentemente la esposa, porque era la única posesión que le pertenecía a su amo, que por encima de las demás era la que él podía usarlas. Y este hombre, como el jefe principal, hacía que su jefe, como mayordomo principal, hacía que su jefe no se preocupara por absolutamente nada mientras José estaba allí, porque todo José lo hacía bien. En tiempos donde todo parece que nos sale derechitos, mis hermanos, es muy fácil no mantener la lealtad. Debería ser lo contrario. Pero en tiempos donde todo parece estar bien, nuestra lealtad pudiera estar siendo tentada a no mantenerse. La lealtad es esa fidelidad o compromiso que tenemos hacia alguien o hacia algo, hacia alguna ideología o hacia algún movimiento. Es a lo que nosotros decimos, esto es lo que yo creo, o a este quien yo le creo, o a este quien yo sigo, y me someto de manera fiel a esa persona. En este caso, la lealtad de José estaba anclada con el Señor. Su lealtad era con el Señor. Por encima de Potifar, él sabía que está nuestro Dios. Y era él a quien más buscaba José con su propia vida agradar. Ese era su objetivo. Y por ello, Dios le bendecía y le daba de su gracia. Porque Dios estaba con él y porque él respondía con lealtad. Esta actitud de José no nos está enseñando, hermanos, a cómo nos debemos comportar para que entonces nosotros seamos bendecidos. Porque entonces estaríamos hablando de egoísmo, no de lealtad. Estaríamos pensando en nosotros mismos. Estaríamos diciendo, ok, entonces el secreto para yo ser próspero es que yo sea fiel. De hecho, el texto nos va a mostrar que no tiene nada que ver con eso, porque él siendo fiel va a terminar yendo a una situación calamitosa, de calamidad. Así que no ese es el camino. Lo que nos está mostrando el texto es que debemos ser leales, fieles al Señor, en cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. Pensar en cómo beneficiarme yo y no considerar a Dios, eso es egoísmo. El llamado es a que seamos leales al Señor en tiempos de prosperidad, pues Él no nos deja solos. No estamos solos. Cuando Israel recuerda esta historia, ellos saben que ellos han pasado por situación así. Ellos fueron esclavos en Egipto, pero de allí el Señor los libertó y les muestra que ha estado con ellos y les sostiene durante todo su peregrinaje. Nosotros tenemos esa misma certeza también. El Señor nos ha libertado y sigue estando con nosotros, porque Dios está con sus siervos en tiempo de prosperidad. Y nuestra respuesta a esa realidad de que Dios esté con nosotros debe ser lealtad. No a ningún otro, sino lealtad a nuestro Dios. Seamos leales a Él. Una de las mayores tentaciones que enfrentamos en este mundo, mis hermanos, y que amenazan nuestra lealtad a Dios, es cuando estamos disfrutando de prosperidad. En los momentos donde más tenemos, somos tentados a no ser leales a nuestro Dios. Ahora, no por eso debiéramos aborrecer los momentos de prosperidad. No, pues anhelarlo no creo que esté mal. Pero deberíamos más bien prepararnos para que cuando tiempos así nos lleguen, mantengamos nuestra fidelidad a Dios. Cuando más se tiene, muchas personas terminan sintiéndose que ya son cuasi poderosos para poder soportar cualquier otra cosa, solventar cualquier necesidad, y empiezan a ignorar a su Dios, o al Dios que decían ellos serle leales. Por encima de cualquier amo terrenal
está nuestro Dios y somos llamados a serles leales a Él. Yo les pregunto, ¿qué cosa buena está amenazando tu lealtad al Señor? ¿Qué cosa que tú puedas decir, esto me hace próspero, esto es bueno, está amenazando tu lealtad al Señor? ¿Qué es esa cosa buena? Mi hermano, si eso bueno está amenazando tu lealtad al Señor, entonces no es bueno. No es bueno. Abandona entonces eso y sé leal a Dios que no te deja solo. Y no digo que si era el dinero lo que ves como bueno y está tentando, entonces no ames al dinero. Úsalo sabiamente, responsablemente, pero que tu lealtad y la gloria que buscas no sea la que da el dinero, sino que sea el Señor. Por poner un ejemplo, podría ser que lo bueno que tú estás viendo sea otra cosa, pero cualquiera sea eso, no puede eso ocupar el lugar que solamente merece nuestro Señor para nosotros serle leales. Nuestro texto nos expresa esta realidad de cómo José gozaba de esta gran prosperidad en esa tierra. Pero nos da una nota editorial al final del versículo 6, el autor nos dice algo de José. Nos dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La NBI lo expresa así. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Imagínese usted, un tipo galante, protagonista de alguna película de esa bien parecido. Es el único hombre, hermanos, en la Biblia que se describe así. Usualmente la descripción esta se la dan, por ejemplo, a su mamá se la dieron. Una mujer bella, de gran apariencia, bella ante los ojos de los demás. En este caso se le está diciendo a este hombre. Este rasgo de belleza de José lo termina llevando a una situación adversa, lo que nos lleva a considerar el otro escenario de nuestra historia. Dios está con su siervo en tiempos de adversidad, versículo 7 hasta el final del capítulo 39, versículo 23. Estos tiempos, mis hermanos, a diferencia de los momentos de prosperidad, son los que no nos gusta vivir. ¿Cierto que no? Nadie dice, oh, la adversidad que venga a mí con fuerza y con furia, la deseo. Ninguno quiere eso. Ninguno anhela eso. Y creo que si le habríamos preguntado a José, seguramente nos habría dicho lo mismo. Mira, yo quería estar en mi casa. O yo quería estar siendo Naftán Panea, pero sin pasar por todo ese momento calamitoso. Pero no fue así. La realidad es que en nuestra vida tendremos que pasar por ambas temporadas, temporadas de prosperidad y temporadas también de adversidad. Aunque alguno dirá que son más las de adversidad que prosperidad, pero hay de ambas. Así que en nuestro pasaje se nos presentan dos aspectos adversos que vive José. En primer lugar se nos muestra la tentación y luego se nos muestra como lugar de adversidad también la prisión. La tentación la vive en la casa de su amo Potifar, porque la mujer de su amo miró a José con deseo, lo miró con lujuria y empezó a seducirlo, empezó a tentarlo. Pero José proclama su lealtad a Dios y a su amo, y así lo dice él. He aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Él me ha puesto todo, absolutamente todo lo de su casa para que yo lo gobierne, lo administre. Lo único que no me ha dado para tocar eres tú. Tú no me perteneces. Tú eres de él, eres de su propiedad, por cuanto tú eres su mujer. Y entonces le hace esta pregunta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por encima de Potifar está Dios y su lealtad es debida a Dios. Y lo mismo somos nosotros, mis hermanos. Nosotros, por encima de lo que estemos viendo, está el Señor. Ahorita cuando estaba este tiempo con los niños explicándole el sermón de hoy, uno de ellos me decía, ahorita voy a jugar un partido de fútbol. Y yo le dije, y allí también está Dios. Y la manera como juguemos, en eso también mostramos nuestra lealtad a Dios. En la manera como respondamos. Imagínense que de repente está jugando su hijo y de repente recibe un mal golpe y usted se energiza. Dios está presente. Como también le soy leal a Dios en todo momento y en todo lugar, en todo escenario, Dios está presente. Qué distinto es el comportamiento de José respecto a su hermano Judá. Él está como esclavo y una de las cosas que se hacía con los esclavos en ese entonces era que yo soy tu dueño todo completamente de ti.
Y muchas personas abusaban de los esclavos porque decían que le pertenecían. De manera que de cierta forma, esta mujer está tratando de decirlo, pero es que tú me perteneces. Y aún con ese condicional, José es fiel al Señor, no importa lo que le cueste. Judá no tenía esa misma presión y cuando vio a una mujer, se dejó llevar por su tentación. Totalmente lo contrario. Así que el que estaba esclavo, aparentemente, fue más libre para actuar conforme el Señor quería que actuara. Y quien estaba libre terminó actuando de manera esclavizada al pecado. Tremenda paradoja que nos muestra la Escritura. Pero a José, por más tentadora que fuera esta oferta, por más seductora que fuera la tentación, él no se movió ni un ápice de la convicción que tenía de que Dios estaba con él y merecía su lealtad. Aun cuando esta mujer nos dice el texto que insistía día tras día y día tras día y insistía, él no cayó, permaneció fiel al Señor. Pero llegó un día lamentable. José era un hombre laborioso, algo que nos ha mostrado el texto. Este hombre trabajaba y llegó a hacer su trabajo, pero no había ningún hombre en la casa. Solamente él y entró a hacer su trabajo. Y esta mujer en ese momento se aprovecha y quiere tomarlo para sí. Y termina en ese momento quedándose con la ropa de José y terminaría luego acusándolo de que la había abusado. La ropa de José, que anteriormente fue usada para engañar a su padre diciéndole está manchada de sangre, ha muerto. Ahora la ropa de José como esclavo ha sido usada para acusarlo de violación. El hombre cuya mano todo lo que hacía lo prosperaba el Señor, ahora está siendo acusado de algo indigno, de algo que no había hecho, era injusticia, sin embargo él está siendo acusado por ello. Y ahora al enterarse su amo va a terminar actuando. Esta acusación lo lleva al siguiente escenario adverso de José y es la prisión. Escuchar esta acusación encendió la ira de su amo y lo condena inmediatamente a prisión. Aunque aquí vemos claramente injusticia, mis hermanos, también vemos la misericordia del Señor. Porque lo que merecía José, aunque era inocente lo sabemos, pero lo que él merecía por ese acto era la muerte, por haber violado a la esposa de un hombre importante. En esa acusación, aunque fuera falsa, él merecía la muerte y sin embargo Dios actuó porque Dios estaba con él y en su misericordia lo envían a prisión. Ahora en prisión, la misericordia del Señor sigue estando allí con él y Dios no lo deja solo. Pasaría el tiempo en prisión, pero allí también el Señor lo haría prosperar y pondría su gracia sobre él. Sería también como el mayordomo de la prisión. Y todo lo que haría con su mano, en eso el Señor lo bendecía y lo prosperaba. Todo cuanto hacía. José terminó en adversidad por ser leal a Dios. Fíjense lo increíble de esto. Por serle fiel a Dios, por hacer lo bueno, por hacerlo agradable, terminó pasando un tiempo en un lugar desagradable. Y esto, hermanos, es de las verdades más difíciles que nosotros nos encontramos en el cristianismo. El mundo nos dice que por hacer el bien debiera irnos bien, pero la historia de José nos muestra otra cosa. Muchas veces en este mundo caído, la lealtad a Dios nos traerá adversidad, nos traerá todo lo contrario a lo que esperaríamos. Y la pregunta que suele hacer ante esto a las personas es, ¿cómo puedo evitar tal sufrimiento? ¿Cómo puedo evitar tal situación tan adversa? Cuando la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. ¿A quién le seré leal cuando el sufrimiento llegue por causa de mi obediencia? ¿A quién mantendré mi lealtad, mi fidelidad, cuando por hacer el bien me sienta un poco cargado y contrariado? ¿Cómo es posible, Señor, que por hacer esto me pase esto? Después de ese momento, cuando estemos sufriendo, ¿a quién le daremos nuestra lealtad? ¿Seguiremos siendo leales al Señor? ¿O nuestra queja nos llevará a serle leales a nuestros deseos carnales? Esta historia nos lleva a esa pregunta, porque fue lo que vivió José, un sufrimiento a causa de su obediencia. Pero mis hermanos, no nos olvidemos que más inocente que José fue nuestro Señor Jesús. El sufrimiento mayor que vivió, quien lo vivió fue nuestro Señor, nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a diferencia de José, nos dice la Escritura que él no era de hermoso parecer. No tenía belleza alguna en él, cosa de que alguien lo admirara por su belleza. No tenía un hermoso parecido, algo que fuera deseable para los hombres. Sin embargo, él sería tentado.
Durante 40 días, en ese tiempo que estuvo de ayuno, el enemigo día tras día lo fue tentando con ofertas mucho más impresionantes que la que esta mujer le dio a José. Y ni un solo ápice se movió de su lealtad al Padre Celestial. Se mantuvo firme. El texto nos dice que después de esos 40 días de ser tentado, de estar en el desierto, Satanás se va, pero dice que se va por algo de tiempo. Es decir, volvería a tentar a nuestro Señor. Pero se mantuvo fiel nuestro Señor, con su compromiso de agradar al Padre, porque era el Hijo amado en el cual había complacencia del Padre. Pero más que José, nuestro Señor es el verdadero inocente. Y sin embargo, él sería acusado de blasfemar contra el Padre Celestial. Y mientras era acusado, se mantuvo en silencio. No pronunció palabra alguna. Y luego sería despojado de sus ropas. Y en total desnudez y vergüenza fue presentado en el lugar donde pagaría por su acusación. Él no fue a una cárcel y allí se quedó. Él fue a una cruz y allí le quitaron la vida, aunque la Escritura nos dice que Él la dio en rescate de nuestro. Mientras José no fue muerto, nuestro Señor sí lo fue. Pero lo que se vio en esa injusticia sería también la mayor muestra de justicia a nuestro favor. Cristo, al ir al Calvario, llevó nuestros pecados sobre Él. Al morir en la cruz fue nuestro sustituto y recibió nuestro castigo. Y una vez resucitó, nos declaró justos y sin mancha y nos hace sus siervos. Y hoy nosotros, como sus siervos, asumamos nuestro llamado a vivir en fidelidad al Señor, a que la lealtad sea la carta de presentación nuestra como cristianos. Esto fue lo que Él hizo, mayor que José recibimos de lo que Él hizo. Fue injusto lo que recibió nuestro Señor, pero lo hizo por amor a los escogidos, por amor a su pueblo. Y ahora nosotros debemos responder en lealtad al Señor. Yo te pregunto, ¿qué harás cuando seas tentado? Por un poco de tiempo quizás el enemigo se fue un ratito, pero luego vuelve otra vez la tentación. ¿Qué harás cuando enfrentes la siguiente situación, la siguiente tentación? ¿A quién le deberás tu lealtad? ¿A tu carne que te esclaviza o al Señor que te liberta? ¿A quién tú concederás lealtad? ¿A quién? Clama al Padre como nos enseñó a Jesús a orar en tu momento de tentación. Oh Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Como Él nos enseñó a orar, oremos, clamemos al Señor también por las cosas que nos tientan, para mantenernos fieles, leales a nuestro Señor. Huye como José cuando tengas que huir porque no puedas resistirte. Huye, sometiéndote a Dios, enfrentando al enemigo, resistiendo al enemigo, y Él huirá de nosotros. Por un poco de tiempo, sí, pero nosotros podremos mantenernos firmes ante la tentación. Procuremos con diligencia, hermanos, ser fieles a nuestro Señor al enfrentar la tentación. Tal vez por ser fiel también enfrentemos alguna clase de injusticia, pero con confianza y seguridad pongamos nuestra causa en las manos de aquel que juzga con justicia, el que nos entiende, nuestro Señor que nos conoce, ante nuestro Señor que dio su vida por nosotros y que promete nunca dejarnos solos. A Él pongamos toda nuestra causa y vivamos en lealtad para Él. Si tú eres su siervo, si eres su hijo, no deberías dudar de su amor y cuidado hacia ti. Sea que estés en tiempos de prosperidad o de adversidad, mi hermano, tú no estás solo. Dios está contigo. No nos abandona. Esta gran verdad de la que hemos visto que en el principio y en el final el pasaje nos ha mostrado y en el medio nos muestra cómo el Señor estuvo con él en cualquiera sea la circunstancia. Y está de esa manera, con este inclusio que les decía al principio, para que nosotros no olvidemos esa verdad. Dios no nos deja solos. Dios nunca nos dejará solos. Esta misma idea, hermanos, la vemos en el Evangelio de Mateo. No en un pasaje en particular, sino en todo el libro. Todo el libro de Mateo, mis hermanos, y vamos a Mateo. Todo el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y el capítulo 28, sé que es el capítulo final. En el capítulo 1 nos muestra una idea que la termina en el final. Nos está mostrando en todo el libro un inclusio. Y fíjense lo que nos dice en el texto. Nos muestran los primeros versículos la genealogía de Jesús. ¿De dónde vino Jesús? ¿Quiénes son su ascendencia? ¿Quién es la genealogía anterior al Señor? Y al mostrarnos su genealogía, nos está mostrando que Él es el hijo de David,
el hijo de Abraham. Con esa declaración nos está diciendo que él es el hijo del rey David, ese rey que mantendría su reinado para siempre, porque era la promesa que Dios le había hecho a David. Pero al hablarnos de hijo de Abraham, nos está recordando esa promesa que le hizo a Abraham, que un hijo de él, en ese hijo de él, serían benditas todas las naciones. Pero no solamente dice eso el texto, sino que en el versículo 23 nos dice Mateo 1, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. De manera que nos dice, ese hijo de David, hijo de Abraham, es el Dios que está con nosotros. ¿Cómo termina el evangelio? Vamos a Mateo 28. Nos dice Mateo 28, versículos finales. Toda autoridad, 18 al final, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con eso que está diciéndonos, él es este hijo de David, este rey que tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Y luego nos dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué nos está mostrando allí? La gran bendición que viene a todas las naciones es en Él, en quien serán benditas todas estas naciones. Pero ¿cómo concluye el evangelio? Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El propósito del evangelista es mostrarnos el Dios que ha descendido, el Dios que viene a ser el rey, el Dios en quien son benditas todas las naciones, promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Mateo nos presenta esta idea. Él mismo promete estar con nosotros hasta el final. Aunque Él haya muerto, resucitado y ascendido y está a la diestra del Padre, Él sigue estando con nosotros en el poder de del poder del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué podemos tener esta seguridad, hermano? Esta certeza de que el Señor está con nosotros. Por lo que dice Mateo en las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz. Mateo narra que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron estas. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese día los que estaban allí no lo entendieron y dijeron, este está pidiendo a Elías. Tal vez tiene sed, denle agua. Tal vez esté diciendo cualquier otra cosa. Pero nosotros sabemos lo que eso significa. Él fue abandonado por el Padre porque cargó nuestros pecados para que ninguno de los hijos de Dios, ninguno de sus hermanos de Cristo, ninguno de sus siervos sea abandonado jamás. Nosotros podemos tener certeza de que nunca jamás seremos abandonados porque nuestro Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por tanto, si tú eres el hombre de la casa que ve la responsabilidad que tienes y te sientes que en esta tarea estás solo y sin fuerzas para seguir, tú no estás solo. Dios está contigo, hombre. Si tú eres una madre soltera que está criando a sus hijos y se siente sola y desamparada, mujer, no temas porque no estás sola. Dios está contigo. Tú, joven, que tienes un sueño profesional, que te sientes tal vez solo y sientes que no vas a poder lograrlo. No sé cómo será tu futuro, pero si tú eres siervo de Cristo, tú no estás solo. Dios está contigo. Anciano, viejitos lindos, que ves tu salud afectada y te preguntas si cuando más se deteriore tu salud, tú te vas a encontrar solo. Viejito lindo y viejita bella, no estás solo. Dios estará contigo, te acompañará. O sea, una cama, en casa, en otro lugar, Él estará allí contigo. Te va a sostener hasta el final. Y el empleado o desempleado ante la situación pensional que a muchos los abruma acerca de su futuro, tú no vas a estar solo. Dios estará contigo. Cualquiera de sus siervos y en cualquier situación, sean momentos buenos y no tan buenos, de felicidad o de tristeza, de escasez o de abundancia, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra suerte, Dios estará con nosotros, sus siervos. No nos dejará ni nos abandonará. Y mi amigo, que tú estás aquí, que Cristo no es tu rey. Hoy puedes ser bendecido con la presencia de Dios a tu favor. Hoy puedes ser bendecido con ese cuidado de Dios. Hay una presencia favorable de Dios para aquellos que confían en Él. Aquellos que hoy creen en Él
el Señor promete estar con él para siempre, no solamente aquí, sino también más por la eternidad. En Cristo hay gracia abundante para todo pecador. Yo la he recibido por gracia, no hice nada para merecerla. Y tú tampoco has hecho nada para merecerlo, mi amigo, pero hoy se te ofrece esa gracia para que recibas el perdón de tus pecados. Yendo a Cristo, creyendo en Él solamente, puedes recibir de su gracia a tu favor. Así que arrepiéntete y ven a Él. Para finalizar, hermanos, muchas cosas en este mundo parecerán que nos acompañarán para siempre. Mientras yo tenga esta casa, estoy seguro. Mientras tenga este carro, me muevo para donde yo quiera. Mientras tenga mi capacidad, lleno mis bolsillos. Muchas cosas pensamos que nos van a acompañar hasta el final. Hace semanas atrás, un jugador del Liverpool falleció. Y la afición del equipo le acompañó el día de su funeral. Le cantó su famosa canción, You'll Never Walk Alone. Nunca caminarás solo. Fue un momento muy emotivo y bello, la verdad. Pero más allá de la muerte, sabemos todos que ellos no podrán caminar con sus jugadores. Podrán acompañarlos a todos los partidos. Podrán estar con ellos en todo momento, incluso en la despedida final, cuando ya no existan en este mundo. Pero no podrán con ellos estar por el final. Pero mi hermano, hay una canción que el Señor nos ha dado que nos recuerda que Él nunca nos abandonará, que no nos dejará solos nunca y que aún más allá de la muerte estará con nosotros. No es la canción You'll Never Walk Alone, es la canción del Salmo 23, donde Él se muestra como el pastor que nos acompañará para llevarnos a delicados pastos, para que cuando los momentos de valle existan y oscuridad existan y de muerte haya sombras, Él promete estar con nosotros hasta el final. Y nos dice que luego, en vez de un pastor, al final del Salmo nos dice que Él es como un anfitrión, para que todos estos que finalmente lleguen a casa, Él los reciba en su mesa y les diga: en la casa de mi Padre morará por largos días. Esa es la canción de nuestro Señor a su pueblo. Nunca olvidemos, hermanos, no caminamos solo. Tenemos a Dios que está con nosotros. Así que confía y descansa en ese buen pastor que nunca deja solo a su rebaño. Oremos. Bendito y buen Dios. Bendito y buen Señor. Nunca caminamos solos, Señor.